19:42. Le doy la bienvenida a la gráfica a Carlos Balmaceda, periodista, escritor, pensador. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. Muy bien, un placer verte y escucharte ahora. Lo mismo digo. A ver, contame lo que reflexionabas anoche. Me mandaste un tweet, no, un mensaje de audio despertador, podríamos así decir, en el mejor sentido, como diciendo, fíjate acá, porque están procediendo de otra manera diferente a como lo venían haciendo. Contame tu idea. Claro, primero darte un poquito de mi experiencia de censura, que es bastante extendida en las Sí. redes, que esto, bueno, a veces se produce de una manera muy artesanal a través de una andanada de trolls o pseudo trolls, que a veces es simplemente un ensañamiento personal. Y a mí me ha llegado a pasar, y vos sos testigo, que me sacaron dos perfiles de Facebook al mismo tiempo, sin ninguna explicación y sin ninguna posibilidad de tener lo que se llama el backup de contactos. Ujú. ¿Sí? Y luego me pasó mucho con el tema del sionismo. Y esto quiero reflexionar un poquitito, ¿no? También, porque nos da una buena, una buena, un termómetro de la cuestión. Desde hace 10 años para mí es muy habitual que se metan permanentemente en el muro cada vez que yo publico algo sobre Palestina, gente que o vocacional o monetariamente evidentemente responde a los dictados del régimen terrorista israelí. Entonces, el punto interesante es que desde el 7 de octubre esto cesó, apareció uno solo, ¿sí? Y ojo, esto no es para menospreciar, porque Israel tiene un ministerio especialmente dedicado a combatir lo que se llama boicot de desinversiones y sanciones a Israel. Es Todo decir, un dispositivo. un dispositivo. Y nosotros somos, además, especialmente estamos bajo la órbita, teniendo la embajada que tenemos y teniendo además la debilidad que tenemos frente a este régimen. Ujú. Entonces, acá hay una cuestión que es esperanzadora, porque no me pasó solo a mí, le ha pasado a mucha gente que está mucho más comprometida que yo además con el tema Palestina, que milita mucho más, y que se dan cuenta que de golpe desaparecieron, ¿sí? No hacen lo que se llama la hasbará, es como un sinónimo de propaganda en hebreo, hasbará. Entonces, fíjate que ayer leía que Israel va a tentar con cientos de millones de dólares a cerebritos de la inteligencia artificial para que aporten a un sistema de inteligencia artificial, obviamente de espionaje y de detección en redes de alguna opinión disidente. Ujú. Y sabemos, nos decían como gran propaganda, que Gaza era el lugar más custodiado del planeta, que prácticamente no había metro cuadrado en el que no hubiera, no fuera posible obtener una imagen. Y sin embargo, desde hace 10 meses están cayendo estrepitosamente por acción de la guerrilla de los mujahidines. Eh, ¿Por qué digo que es esperanzador? Porque pese a que esto, lo que te pasó ayer, da una señal de alarma, que no sabemos todavía, vos muy bien lo decís, es algo difuso, de todos modos, cuando se plantea una guerrilla, vamos a decirlo aquí en términos informativos, cuando se plantea otra forma, otra táctica de informar y de comunicarse, eh, resulta eficaz. Y por algo tal vez la reacción un poco casi te diría desmesurada, porque en tu caso particular vos no te expresás nunca como vos decías, con diatribas, con brulotes. Y acá sí voy introduciéndome en algo que me parece interesante. Vos Ujú. fíjate que cuando nos metieron en la grieta es un contexto de comunicación, en el que vos no podés, primero que te aísla en burbujas, Sí. porque estamos de los dos lados de la grieta, estamos creídos como las miniaturas estas de YouTube, que le chantó las 40 y uno puede ver el mismo video y exactamente titulado de una manera completamente contraria. Y sí, la misma información, pero se lee desde los dos lados de la grieta
como algo, y además suelen ser cuestiones que informativamente no tienen ningún valor, pero sí lo tienen en términos de polémica, de panel, Ujú. ¿sí? De ataque frontal y, como le dicen ahora, picante. Entonces, acá hay un tema también. La grieta apela a la emocionalidad. Sin emocionalidad no hay grieta, no hay venta. Y acá me gustaría conectarlo esto con Byung-Chul Han, ¿sí? El filósofo surcoreano Sí. que saca un libro que se llama El fin de la narración. Y Byung-Chul Han distingue entre la narración y el storytelling. El storytelling es una estrategia marketinera que te sirve para vender un electrodoméstico, un político, a los que de alguna manera en el caso del electrodoméstico claramente, ¿no? Casi se lo humaniza, para crear una suerte de historia. El storytelling, él dice telling, que sería contar, pero él también habla hace un juego de palabras con el vender, ¿no? Y, y entonces lo opone a la narración. ¿Y qué característica tiene la narración para Byung-Chul Han? Por ejemplo, la primigenia imagen del que cuenta alrededor de la fogata, a la tribu le cuenta una historia. Porque dice, la narración es comunitaria y el storytelling no. Ujú. Y a mí, y esto lo vas a tomar quizá como una ingenuidad y los oyentes tal vez también, pero es mucho más que un giro de estilo cuando vos terminás las notas diciendo, estimado lector, cae la tarde sobre una Buenos Aires fría y un mate nos empieza a calentar. A ver, que no se quede. Ni más ni menos que el mano a mano entre nosotros de Jaureche. Y Ajá. cuando Jaureche decía, yo repito y repito las cosas desde distintos ángulos, cuando yo se las vuelvo a decir es porque yo trato de enseñar, pero Jaureche estaba en una actitud tan dialógica que acordate que con el Manual de Sonceras Argentinas, Peñalillo le había hecho un apéndice para que los lectores Agreguen. su propia soncera. Bueno, Es decir, gracias por la mención. Y señalo, Jaureche decía, la sana costumbre de tomar mate para preguntarse, ¿y por qué publican esto? Ya con esa pregunta ya se desarma una buena parte del operativo. claro. Entonces vos fíjate que vos en esa actitud, con como les digo yo, no, es una marca de estilo, no, es mucho más. Porque además está desbaratando esta lógica de la grieta, que es una lógica de agresión, es una lógica de confrontación, de afirmarse en una idea, a veces, y ni siquiera hay una idea, hay una vaga noción, hay un grito, y esto está convocando otra cosa. Y me parece que además, que hemos atravesado una semana particularmente catastrófica, Sí. de una caída de máscara. Yo esta semana la vinculo mucho al grotesco criollo, ¿no? Viste que el grotesco criollo termina con la caída de la máscara. Sí. Cuando termina con la caída de la máscara es, bueno, esto es lo que hay. ¿Sí? Y un dato Esto es lo... más en base al avión, a lo que vos estabas señalando, lo cual también fatiga y conduce a la sociedad del cansancio, ¿no? Que es el otro texto del coreano que Claro, enlaza con el que vos estás planteando. sí, sí, sí. Porque Sí, estamos cansados, esta es la verdad. Y no cansados del sistema, como deberíamos estar, sino cansados del aluvión informativo y de la orientación profunda que se intenta hacer sobre la sociedad. es que vos fíjate que ya que mencionás el otro libro de Byung-Chul Han, él habla de que nos autoexplotamos, Sí. ¿no? O sea, acá ha desaparecido el patrón, nosotros somos nuestro propio patrón, y no hay cosa más autoexplotadora que algunos muchachos y muchachas que están en los streaming de YouTube, Ujú. que tienen que producir permanentemente, por supuesto que empiezan a sacar un buen dinero, pero a costa primero de un cansancio, de un agotamiento, porque tienen que renovar permanentemente el material. No es fácil hacer esto. Obviamente tienen que empezar a provocar efectos que van ya desde la caricatura, perdón, de la miniatura de YouTube, ¿sí? Esa presentación que se ve Sí. en la imagen. Ujú. O sea, el efecto amarillista, el efecto tremendista, permanente.
Y luego, por supuesto, llenar eso de contenido. Hay un momento que ya no hay más contenido. Y lo que sí tiene que haber es impacto, impacto permanente. Digo, lo vinculo también con esto, porque cuando uno lee gente, o lee o escucha gente que joven, en algunos casos valiosa, no sé cuánto tiempo más, porque van a ser instrumentos, en algún momento van a ser instrumentos tan desgastados, humanamente, intelectualmente, como por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con él, pero lo he escuchado más de una vez, Nicolás Moraz, un libertario, un liberal en realidad, y vos te das cuenta de decir, bueno, además el atosigamiento de información a través de muchos canales que no te están dando un análisis de contenido real, de real valía, ¿sí? Entonces, insisto con esto, parece una tontería, pero salir de la grieta y hacerlo en un tono, obviamente cuando salís de la grieta lo haces en un tono mesurado, abrir el juego a un análisis mucho más lleno de grises, de duda, de planteos, pero que no deja de ser comunitario. Por eso esto me parece lo interesante del concepto narración que Byung-Chul Han considera que está como en crisis y que se pretende terminar con la narración. La narración no tiene que existir más, ¿sí? Él, por ejemplo, dice cuando se plantean las historias de Facebook, no es una historia, es una imagen de algo muy chiquitito que dura unos segundos. Esto Facebook a su vez es una tecnología de información que se lo copia a TikTok, me parece. Entonces, es eso es el famoso storytelling. ¿Sí? El storytelling es humo, el storytelling es algo que se sostiene sobre la repetición, el vacío permanente, es el TikTok que los pibes no dejan de girar y girar y girar con el dedo, y que nos suele pasar a veces, a mí nos ocurre, ¿eh? O sea, a veces yo, Nadie está indemne, nadie queda fuera del juego. claro, Carlos, te así, felicito por el laburo que desarrollás, te agradezco mucho esta comunicación y la vamos a seguir porque vamos a estar acá todo el tiempo que resulte necesario. bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes.